Hoy vamos a hablar sobre un hombre que pudo tener victoria. Vamos a hablar sobre José y su vida victoriosa. Si usted quiere ponerle título a este mensaje, póngale así: la vida victoriosa de José. La vida victoriosa de José. Y vamos a leer el texto que está en Génesis 50, del 15 al 26. Es un texto un poco largo, pero es la última parte de la vida de José, uno de los últimos incidentes que él tuvo que vivir. Y vemos, y quiero que desde ahí partamos con cuál fue la actitud de él y cómo él fue un hombre victorioso y cómo Dios estaba con él, estuvo con él en todos los aspectos y en todas las circunstancias de su vida, de principio a fin. Dice la palabra de Dios en Génesis 50, del 15 al 26, vamos a tenerlo en pantalla. Si usted quiere abrirlo en su Biblia, en su aplicación, pero lo va a tener también acá atrás en la pantalla. Dice la palabra: al ver que su padre estaba muerto, estaba hablando de Jacob, que ya había fallecido, los hermanos de José pensaron: ¿qué vamos a hacer si José todavía está enojado con nosotros y quiere vengarse por lo que le hicimos? Entonces mandaron a decirle: José, antes, como que le advirtieron, te advierto, José, mira, esta fue la última voluntad de nuestro papá. Antes de que nuestro padre muriera, dejó dicho que debías perdonarnos todo el mal que te hemos causado. Es verdad que te hemos hecho mucho daño, pero te rogamos que nos perdones. Cuando José recibió este mensaje, se puso a llorar. Sus hermanos fueron entonces a verlo y se arrodillaron delante de él. Le dijeron: somos tus esclavos. Se cumplió el sueño de José. ¿Recuerdan el sueño de él? Sin embargo, José los tranquilizó y con mucho cariño les dijo: no tengan miedo, que yo no soy Dios. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Ustedes han visto lo que ya ha sucedido. Dios ha dejado con vida a mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. José se quedó a vivir en Egipto junto con toda la familia de su padre. Alcanzó la edad de 110 años y llegó a ver a los bisnietos de Efraín. También meció en sus rodillas a los hijos de Maquir, que eran los nietos por parte de Manasés. Qué interesante relato, ¿no? La vida de José, queridos hermanos, es un cuadro o un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Es un ejemplo del hombre bienaventurado. Según lo que nos dice el Salmo 1:3, dice: es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da su fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Ese es el cuadro de la vida de José, es el cuadro de la vida de este hombre. En el Nuevo Testamento, Esteban, el mártir Esteban, el diácono Esteban, mientras predicaba antes de su muerte, él dijo lo siguiente en Hechos 7:9: Dios estaba con él, hablando de José. Los frutos de José son pureza, amor, fidelidad. Y si usted ve en la Biblia, aunque él era un hombre común y corriente como nosotros, la Biblia no registra nada malo de él. En la Biblia no se registra ningún pecado de él. Yo me imagino que era un hombre que tenía sus pecados, sus situaciones, sus luchas, pero la Biblia por lo menos no registra ningún tipo de pecado, ninguna cosa deshonrosa en su vida, ¿no? Y todos sabemos la historia de este hombre, la hemos escuchado en la escuela dominical, la hemos escuchado en prédicas, la hemos leído en la Biblia. Es una historia muy interesante, emocionante, es como una novela que toca nuestros corazones, ¿no? La historia de este hombre es que él es el menor de sus hermanos. Voy a hacer hacer algo panorámico para que podamos entender, ¿no? Pero él era el preferido de su padre, tanto así que Jacob le hizo una túnica de colores. Así dice la palabra, le hizo una túnica de colores, y esto lo distinguía de los demás hermanos que él tenía. Aunque era el menor, él era el distinguido por el atuendo que llevaba, la ropa que se había puesto y la ropa que le había confeccionado su propio padre, ¿no? Esa es la razón por la cual a este joven lo odiaban. Sus hermanos lo odiaban.
Y lo odiaban justamente por ser el consentido de papá. Aunque era el menor, era el consentido de papá, era el hijo que más amaba, tal vez porque era el hijo de la mujer que él más amó. Es probable, ¿no? Por eso él lo amaba más a su hijo, ¿no? Y Dios le da sueños a José. Dios empieza a hablarle a través de sueños, ¿no? Donde él se ve como el líder de la familia, e incluso los sueños significaban que hasta sus padres se postraban ante él, ¿no? Esto hizo que sus hermanos lo odiaran más. Estaban hartos de José. Lo aborrecían, no podían ni verlo, no le podían hablar con dulzura, no le podían hablar de manera normal. Cada vez que lo veían, lo trataban de una manera despectiva. Todos sus hermanos lo odiaban. Y es probable que a usted le haya pasado algo similar, que Dios le esté a usted dando sueños, que a usted tal vez Dios le ha dado visión. Dios ha puesto en usted ideas, ¿no? Promesas, metas, ¿no? Pero tal vez su familia, sus amigos, la gente que no lo comprende, a veces hasta lo desprecian, a veces se le pueden estar burlando, a veces quieren desanimarlo y hacerle desistir de los sueños que Dios ha puesto en su corazón. Muchas veces podemos estar pasando por situaciones similares a las de José. Pero déjeme decirle y afirmarle, mi hermano, que esos sueños, mi hermana, mi hermano, que esos sueños son de Dios. Son los sueños que Dios ha puesto en su corazón. Son los sueños que Dios le está entregando, depositando en su vida, ¿no? En su corazón, ¿no? Y yo le puedo decir en esta mañana que usted tiene que luchar por esos sueños. Usted tiene que trabajar por esos sueños. No quedarse en estos son mis sueños y andarlo diciendo a todo el mundo, ¿no? Porque tal vez ese fue uno de los errores de José. Lanzar lo que él tenía que guardar en su corazón. Tal vez no era el momento de decirlo, pero bueno, Dios es soberano y Él sabe cómo hace las cosas. Pero lo que yo le digo a usted es que usted y yo tenemos que luchar por los sueños que Dios nos ha dado. Aunque parezcan imposibles, aunque no parezcan reales, pero la Biblia dice en Lucas 1:37, no hay nada imposible para Dios. Para Dios todo es posible, mis hermanos. Siguiendo con la historia de José, en una ocasión su padre lo manda a investigar dónde estaban sus hermanos y también lo manda de ojo seco porque como que José se había convertido en el ojo seco, en el sapo del papá, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Era el supervisor de los hermanos y esto me imagino que le trajo más coraje a sus hermanos. El supervisor para que le lleve un reporte de los hermanos, porque su padre sabía de la mala reputación que tenían estos chicos. El papá sabía que estos chicos andaban haciendo cosas que no eran debidas. Así dice la palabra de Dios, se portaban mal. Entonces cuando él empieza a buscarlos, empieza a irse a buscar a sus hermanos, ellos lo ven de lejos, porque era imposible no ver esa túnica de colores que venía ahí bandereándose con el viento, ¿no? Y ahí viene el soñador, decían, ahí viene este man, bueno, no sé cómo le habrán dicho, qué otros apodos y cosas tenían que haberle dicho, ¿no? Lo ven de lejos y cuando lo ven acercándose, ellos empiezan a planear la muerte de José, ¿sí? A planear la muerte de su hermano. Estaban planeando la muerte de su hermano, que era sangre de su sangre. Pero no lo matan, no quiero entrar en detalles de la historia, no lo matan, no. Lo venden a una caravana de comerciantes que iban hacia Egipto, ¿no? Ahora yo quiero que por un momento usted piense en este cuadro desgarrador, en este cuadro horrible, ¿no? Sus hermanos negociando a José, lo estaban negociando con esta caravana de madianitas, lo estaban negociando. Él metido en una cisterna, rogando que no lo vendan, rogando que no lo negocien. Y cuando lo sacan, ¿no? José, lo sacan, José suplicando por su vida, por favor, no me vendan, ¿no? Clamando por su vida para quedarse en medio de su familia. Rogando por su vida para quedarse con entre ellos en el seno de su hogar. Qué triste y dolorosa escena. Me parece cuando yo leía esto, tal vez uno a veces lee y pasa las hojas sin darse cuenta de lo que está leyendo, pero qué cuadro más desgarrador, mis hermanos. El menor de sus hermanos, el que tenían que proteger, lo estaban vendiendo y él estaba ahí en el piso llorando, me lo imagino ahí llorando y lo estaban arrastrando los madianitas y él llorando
para que no lo aten, para que no le pongan mordaza y se lo lleven. Ese fue el cuadro desgarrador que vivió este joven. Qué escena más triste y dolorosa. Y usted sabe la historia de este joven, usted sabe qué vino por delante. Sacado del seno de su hogar a sus escasos 17 años, a la edad que tiene mi hijo Pablo. 17 años de edad, sacado del seno de su familia y llevado a Egipto. Yo me pongo a pensar cuáles eran los pensamientos que le venían a José mientras era llevado a Egipto. Qué horrible momento para este joven, ¿no? Mientras lo llevaban atado a Egipto, ¿qué habrá pensado, no? ¿Dónde se fueron mis sueños? Dios me ha abandonado. ¿Será que Dios me abandonó? ¿Qué pecado cometí? ¿Será que algún día volveré a ver a mi familia? ¿Será que algún día volveré a ver a mi padre que tanto me ama? Y quédese con esto en mente. Le agarran la túnica de colores y entre sus hermanos se la disputaban, se la peleaban. Y esto me recuerda a la escena del Nuevo Testamento cuando le quitan la ropa al Señor Jesucristo, ¿recuerda? Y los soldados romanos se la disputaban. Pero quédese con esta escena porque tengo una enseñanza más adelante sobre esto. Se quedan con la túnica de colores de este joven, ¿no? Sin embargo, queridos hermanos, a pesar de todo lo que vivió José, a pesar de este cuadro desgarrador, vemos a un hombre que se mantuvo victorioso por lo menos en 5 aspectos. Pero yo hoy día voy a hablar solamente de 3. Por el tiempo, voy a compartir solamente 3 aspectos. Y en la conclusión aplicativa están 2 aspectos más que los voy a tratar a vuelo de pájaro, nada más. Pero voy a hablar hoy día de 3 aspectos importantes. En primer lugar, José fue un hombre victorioso en su hogar. Fue un hombre victorioso en su hogar, ¿no? Yo estoy seguro que usted piensa como yo. De nuestro hogar siempre esperamos apoyo, amor, esperamos comprensión, porque como dice una canción de un salsero que se llama Rubén Blades, familia es familia. Siempre aunque hayan problemas, aunque hayan tiempos difíciles, siempre creemos que hay apoyo, que hay comprensión, que hay respeto, que nunca hay traición, que nunca hay odio. Confiamos en nuestros padres, confiamos en nuestros hermanos, nos sentimos seguros al lado de ellos, siempre vamos a sentirnos así, que nunca se nos pasaría por la mente, hermanos, que alguien tan cercano a nosotros nos traicione. Pero desafortunadamente sí pasa. Y cuando pasa, sentimos un dolor profundo en nuestra alma. Cuando nos traiciona un familiar, cuando nos traiciona un amigo, es como que si se nos termina la vida. Es como que si se nos acaba la vida. Por eso es que David, cuando él habla en un salmo, él dice, no fue alguien extraño quien me hizo este agravio, fue alguien con quien nos sentábamos juntos y nos contábamos los secretos y cantábamos juntos. Esa fue la persona que me hizo daño, que me traicionó, dice David. Y es que es horrible, mis hermanos, cuando alguien tan cercano a ti te traiciona, te vende. Yo creo que ha de ser uno de los cuadros más horribles que podemos pasar como personas, como cristianos, como hijos, como hermanos. Y a José, sus propios hermanos, movidos por la envidia, le aborrecieron y lo vendieron. Lo entregaron a años de servidumbre, hermanos. José fue entregado a años de servidumbre, a pasar por tentaciones, a ser encarcelado. José tenía todo el derecho de odiar y tomar justicia en sus propias manos. Humanamente, si lo decimos así, él tenía todo el derecho de tomar justicia en sus manos. Él tenía el derecho de hacer lo que él quisiera con sus hermanos. Pero, ¿y saben qué, hermanos? José los tuvo en bandeja de plata. Ahí los tuvo. En bandeja de plata para vengarse. Dulce venganza hubiera sido para él, el momento exacto, preciso para actuar. Él tuvo el escenario y toda la autoridad porque era el primer ministro de Egipto. Tenía toda la autoridad después del faraón para mandarlos a decapitar a todos ellos. ¿Cuál hubiera sido el móvil?
o cuál hubiera sido la razón? Ah, son espías, vienen a espiar lo que hacemos aquí. Matémoslos a todos. Él tenía todo el derecho de hacerlo, lo podía haber hecho. Estaba sentado en su trono. Imagínense. Pero ¿qué hizo José, mis hermanos? ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Volvamos a leer los versículos 19 al 21. Dice, sin embargo, José los tranquilizó y con mucho cariño les dijo, no tengan miedo, porque yo no soy Dios. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Ustedes han visto lo que ya ha sucedido. Dios ha dejado con vida a mucha gente. Así que no tengan miedo, yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. José es un hombre compasivo, hermano. Póngase por un momento a pensar. Déjeme virar para acá un momento este ventilador para refrescarme un poquito. No le está dando, bueno, está dando para allá, pero necesito que me dé un poquito a mí de aire. Discúlpenme. Ahora sí. Hermanos queridos, póngase a pensar por un momento este cuadro. Que a usted le haya pasado lo mismo que a José. Vendido por sus hermanos, traicionado. Y usted se encuentra en el momento preciso para vengarse, para tomar justicia, o por lo menos para sacarle en cara lo que hicieron esos bandidos desgraciados. Pero José no lo hace, mis hermanos. José no toma esa actitud, José es compasivo, José es perdonador. No, y a sus hermanos, ¿sabe lo que hace? En vez de darles hiel, los llena de favores y de misericordia. Los llena de favores y misericordia. No les paga mal por mal, no les da lo que ellos se merecían. No los entrega a la esclavitud como este hombre, 13 años que fue arrancado del seno de su familia, 13 años. Él a los 30 años recién lo sacan de la cárcel y lo llevan delante del faraón. 13 años, de los 17 hasta los 30. Esclavo, cárcel, por muchos años esperando que alguien lo palanquee, el panadero lo palanquee, nada, el copero, nadie. Ahí estuvo, 13 años metido. 13 años. Sin embargo, este hombre es compasivo con sus hermanos. Este hombre es perdonador con sus hermanos. Y les da todo tipo de favor, misericordia. Número 2, José, aparte de ser victorioso en su hogar con sus hermanos, este hombre fue victorioso en la tribulación, en la pena, en el tiempo difícil, en el tiempo duro. Este hombre fue victorioso en la tribulación, ¿no? Piense por un momento, póngase en los zapatos de José. Qué difícil tuvo que haber sido, ¿no? El niño amado, el niño mimado, el niño favorito, a quien se le da lo mejor, que uno puede darle, ¿no? Y muchas veces los padres somos así. Bueno, los padres de hecho somos así, padres que tenemos nuestros cabales bien puestos, queremos que nuestros hijos sean felices. Queremos que nuestros hijos estén bien, que no les falte nada, ¿no? Queremos verlos sanos, queremos verlos guapos. Yo me siento orgulloso de mis hijos. Me encanta verlos aquí arriba sirviendo al Señor. Me encanta verlos bien vestiditos, me encanta verlos creciendo con sus inquietudes, con sus enamoradas y con la locura de la adolescencia. Yo me imagino que Jacob estaba igual con su hijo menor, disfrutando de su hijo. Y tuvo que haber sido difícil. Y Jacob no pudo ver a su muchacho realizarse. Jacob no pudo verlo pasar de ser un adolescente a ser un hombre. José fue vendido como un esclavo, ¿no? Y este hombre, Jacob, este anciano, todo el tiempo le mintieron, no le dijeron lo que había pasado con su hijo, ¿no? La esclavitud en aquel entonces, para que usted sepa, era tan horrible que la gente que iba a ser esclava prefería la muerte. Imagínense lo duro que tuvo que haber sido para este adolescente, para este casi joven, ¿no? Pero pensemos, ¿qué hace José? ¿Cuál es la actitud de José frente a esto? Miren, le pregunto, ¿José se queja? ¿José intenta escapar?
José quiso suicidarse. No vemos ninguna de esas cosas con este joven. En estos días, que a alguien le pase algo así, ¡wow! Eso sería, pues, usted sabe que en estos días la gente, pues, la gente se escandaliza por todo, ¿no? Medio le hablan de su religión, medio le hablan de su ideología y ay, no, tienes que respetar, tienes que ser una persona tolerante, los derechos humanos, la ideología, cada cual con su, tienes que ser. Pero imagínense, este joven aguanta todo esto. Aguanta todo esto. Él no intenta escapar, él no quiso suicidarse, nada de eso. Él está tranquilo, sereno, esperando en Dios. Esperando en Dios, mis queridos hermanos, esperando en Dios. Esa es la actitud de José. Miren, hay presos que esperan ser librados para poder vengarse. Yo me vi una película, está en Netflix, y en algún momento usted la puede ver. Se llama Doble Culpa, esta película. Esta película se trata de una mujer que es encarcelada, la meten a la cárcel por un crimen que ella no cometió. El esposo orquestó todo esto, ¿no? Él hizo parecer de que la esposa lo había matado a él, se habían ido en un velero y pues cuando ella despierta ve un cuchillo con sangre y ve, bueno, la culpan a esta mujer, la cosa es que la culpan. Y todas las evidencias dieron para que ella sea culpable, aunque ella no lo hizo. La meten a la cárcel y 6 años está en la cárcel y por buen comportamiento pues le dan libertad condicional. Pero antes de eso las amigas de ella, 2 amigas que tenían en la cárcel le dijeron, mira, ¿sabes lo que debes hacer? Le dicen, tú debes salir de aquí y tú te puedes parar en media calle, encontrarte a tu marido, pegarle 4 balazos o descargar toda la pistola en él y no te pueden volver a culpar por lo que hiciste, porque tu esposo está muerto, no te pueden volver a culpar. Hola, hola, ok. Ella empieza a buscarlo. Y es que hay personas que tienen esta, no les voy a contar el final de la película para que la vean. Es buena la película, tienen que verla. Hay gente que vive en una cárcel de odio, de venganza, de cavilar. ¿Cómo me voy a vengar? ¿Cómo me voy a vengar? Tal vez no está encarcelado, no está preso en una penitenciaría, pero vive en esa cárcel de odio, de rencor, de resentimiento, de buscar cómo es la forma en la que yo me voy a vengar de esta persona. Cómo yo voy a... La venganza es dulce, dicen, y yo voy a orquestar todo esto para vengarme. Pero José no fue un hombre así. Hermanos queridos, aquí hay una lección muy importante para usted y para mí. Escúcheme acá, présteme atención a esta lección. Cuando pasamos tiempos de dolor, cuando pasamos tiempos de abandono, de que alguien nos traiciona, de que alguien nos vende, cuando pasamos por una temporada de depresión, abandono, lo peor que usted y yo podemos hacer es reaccionar. Lo peor que usted y yo podemos hacer es sacar el otro puño y devolver. No podemos movernos en ese ámbito, no podemos reaccionar de esa manera. Y muchas veces no solamente eso, queremos manipular las cosas, hacer las cosas para que se viren a nuestro favor, inclinar la balanza a nuestro favor, tratar de ayudar a Dios muchas veces. Tratamos de ayudar a Dios cuando estamos pasando por tiempos difíciles, estamos ahí moviéndonos y haciéndolo acá y corriendo para allá y buscando palancas y buscando gente que nos ayude, gente que se ponga a favor nuestro. José no hizo nada de eso, mis hermanos. Hermanos, cuando vivimos tiempos difíciles, debemos bajar la velocidad.
Lo peor que usted y yo podemos hacer es tomar decisiones sobre un tiempo turbulento en nuestras vidas. Lo peor que podemos hacer es tomar decisiones, porque muchas veces esas decisiones van a agravar la situación y va a ser peor. Va a ser peor. Cuando vivimos tiempos difíciles debemos bajar la velocidad, pisar el freno y dejar que Dios obre. Dejar que Él obre, que Él haga lo que tenga que hacer. Que vamos a llorar, vamos a llorar. Que vamos a sentirnos impotentes, así será. Que vamos a sentir que es injusto, que es doloroso, que no debe ser como está pasando. Sí, yo me imagino a José llorando en esa fría y oscura cárcel, muchas noches. Llorando, impotente. Pero hermano, déjeme decirle algo. Dios está en el trono. Dios está en el trono y nada se le ha escapado de sus manos. Nada. ¿Sabe qué hizo José? José hizo de Dios su refugio. José puso a Dios como su justicia y encomendó sus pasos a Él. Se encomendó a Él. Hermano querido, José sufrió tormentas físicas, morales y espirituales. Y su victoria no fue porque él era un superhombre o porque era un ser de otro planeta, no. ¿Sabe por qué él tuvo victoria? Porque Dios estaba con él. Así dice la palabra en todo el relato de él. Dios estaba con él. Dios estuvo con él cuando estuvo en la casa de Potifar. Dios estuvo con él en la cárcel. Dios estuvo con él. Yo le pregunto a usted, ¿cómo va a reaccionar frente a las tormentas de la vida? A la traición, a las injusticias. ¿Cómo va a reaccionar usted cuando alguien muy querido por usted se voltea, lo traiciona? ¿Cómo va a reaccionar usted? Aprendamos de José. Entender siempre que Dios está en el trono. Dios está en el trono y a Él no se le ha escapado nada de sus manos. Todo lo que usted pase en esta vida tiene un propósito eterno. La cuestión es cómo vamos a reaccionar. ¿Cómo va a reaccionar usted? Mire, hermano, déjeme ponerlo en este término. Mire, si a José no lo hubieran vendido, José no hubiera podido ir a la cárcel. Perdón, no hubiera llegado a la casa de Potifar. Y si José no hubiera llegado a la casa de Potifar, no hubiera sido traicionado una vez más. ¿Y qué pasó en la casa de Potifar? Tentado por la mujer de Potifar. Y una vez más, segunda vez, le arrancan su túnica. La mujer se queda con la túnica en sus manos. ¿Cuál fue la primera vez? Sus hermanos. Ahora, la mujer. 2 veces le quisieron quitar su dignidad. 2 veces hubo injusticia con él. ¿Y usted sabe lo que significa la túnica? La túnica significa la justicia de Dios sobre él. La justicia de Dios. La justicia, que Él te da vestiduras blancas, Él te da nuevas vestiduras reales. Y a Él 2 veces le intentaron quitarle su dignidad, su honra. Y hasta ahí llego porque ya viene lo mejor, hermano, ¿no? Número 3, José fue victorioso en la prosperidad. Entonces, para hacer un recuento, mis hermanos, ¿qué podemos decir? No, podemos ver la vida de José. Traicionado por sus hermanos, le quitaron la túnica, usted sabe, ¿no? Tuvo que pasar por muchos dolores, estuvo lejos de su casa, solo, lo hicieron esclavo. Ahí también, pues, lo malinterpretaron al hombre, lo acusaron, lo mal acusaron, lo mandaron a la cárcel, ¿no? Pero Dios estuvo siempre con José. Dios lo acompañó en todo momento. Fue bendecido en su hogar, fue bendecido en la casa de Potifar. Y aunque no lo crea, también fue bendecido en la cárcel. Fue un hombre bendecido también en la cárcel. Y es que cuando usted y yo, hermanos, nos mantenemos firmes, usted y yo
mantenemos nuestra integridad, escúcheme acá, nuestra integridad, nuestro temor a Dios, nuestra honra al Señor, entender que Él está en primer lugar. Y cuando estés solo en tu casa, o cuando estés aquí en la iglesia, o cuando estés en tu trabajo, ser el mismo y poner muy en alto el nombre de Dios con tu testimonio, por tu relación con Dios, por tu forma de hablar, por tu conducta, por tu fe, por tu pureza. Entonces Dios está contigo, mi hermano. Aunque estés en un hueco, aunque estés en una cueva, aunque estés en una cárcel, Dios estará contigo y te va a bendecir. Porque tú le estás honrando a Él. Porque tú lo estás honrando a Él. ¿Y sabe qué pasa? Cuando tú te portas así, todo ese ambiente cambia. El ambiente cambia, el ambiente de ese lugar es distinto, porque empiezas a ver la prosperidad de Dios en todo el lugar. Y eso fue lo que pasó con José. En la casa de Potifar, bendecida esa casa. En la cárcel, bendecida esa cárcel. En vez de él estar quejándose, está aconsejando a los presos, les está interpretando los sueños, le da descanso al jefe de los presos. Cambia el ambiente. Cuando tú eres un hombre bendecido, una mujer bendecida por Dios, porque vives una vida de integridad. Y así como este hombre tuvo que cruzar por el valle del dolor y la soledad, Dios lo levantó a José. Dios lo levantó, lo saca de la cárcel para llevarlo al gobierno. Imagínense, póngase a pensar, sacado de la cárcel para ir directo al gobierno. ¿Qué es lo que pasa en estos días? Los políticos van del gobierno a la cárcel. Es al revés. Es totalmente al revés. Pero José fue de la cárcel al gobierno. Ojalá que nosotros podamos vivir de esta manera. Ojalá que nosotros podamos ser iguales. ¿Y sabe qué es lo que más me impacta en la vida de José, hermanos? Esta es la lección que debemos aprender en este punto. José mantuvo su humildad, mansedumbre, integridad y dependencia en Dios también cuando fue promovido y prosperado. También cuando estuvo en el gobierno, él mantuvo su misma actitud, su mismo temor a Dios. Mira, hermanos, muchos soportan las tribulaciones, muchos soportamos las tribulaciones, soportamos las tentaciones, soportamos los tiempos difíciles, pasamos por tiempos duros. Pero hay mucha gente que cuando le viene el tiempo de bendición, su oportunidad de surgir, de crecer, cambian totalmente. Cambia su actitud. Cuando están ya en prosperidad, cuando tienen fama, cuando tienen abundancia, son traicionados en su carácter, son traicionados, se vuelven arrogantes, son envueltos por la avaricia y no pueden manejar ni dominar su carácter, hermanos. Pero José no fue así, hermanos, y qué importante es considerar la vida de este hombre, no solamente en la esclavitud, no solamente en la cárcel, porque dice, ay, qué hombre, mira, en la pobreza, en la limitación, se mantuvo firme. Pero ¿cómo vamos a hacer cuando seamos prosperados? Algún día Dios lo va a sacar de ese tiempo que usted está viviendo. Algún día Dios le va a dar mejores cosas. Algún día usted va a estar en la prosperidad, en la bendición. Y es ahí cuando vamos a ver si nuestro carácter y nuestra integridad sigue igual. Ahí vamos a ver si realmente somos lo que somos, lo que dijimos ser cuando estábamos en la pobreza, en el tiempo difícil. Ahí es cuando vamos a ver, ahí es cuando las papas queman, dicen por ahí, ¿no? Qué importante, mis hermanos, es considerar la vida de este hombre, también en la prosperidad, también en la bendición, y ver cómo se mantuvo, ¿no? Es más importante aprender de él cuando llega al gobierno, mis hermanos. Miren lo que dice Génesis 40, 41, del 40 al 43. Miren lo que pasa con él. Por esto dice, Faraón le dijo a José, Dios te ha dado a conocer todo esto. El hombre más poderoso del mundo en aquella época, el que tenía los recursos, todo el mundo conocido estaba con hambre. Y Faraón tenía la oportunidad en ese momento de crecer. Era el hombre más poderoso del mundo, ¿no? Dice, Dios te ha dado a conocer todo esto, y eso quiere decir que no hay nadie tan sabio e inteligente como tú.
Por eso, a partir de este momento, quedas a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo. Todos en Egipto tendrán que obedecerte. Solo yo tendré más poder que tú, porque soy el rey. Versículo 42. Después el rey se quitó el anillo que usaba para sellar sus cartas y se lo puso a José. Y mire ahora lo que pasa. Luego que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro. Y le pidió que lo acompañaran en su carro como su gobernador. Delante de José gritaban: ¡abran paso! Y así fue como el rey puso a José a cargo de todo su país. Los hermanos le quitaron la vestidura, la túnica. La mujer de Potifar le quitó la túnica. ¿Y qué pasa cuando el Señor lo honra y es promovido este hombre? En lugar de quitarle la túnica, ¿qué hacen? Le entrega vestiduras reales. Lo honran. Lo honran, mi hermano, lo honran. Y es que es así, mis hermanos. Cuando usted y yo aprendemos a caminar por ese valle de dolor, aprendemos a caminar por ese tiempo difícil, aprendemos a soportar muchas veces cárceles, muchas veces injusticias, muchas veces dolores, abandonos, tristezas. Y nosotros sabemos caminar por ese centro radical, no nos desviamos ni a izquierda ni a derecha. Es cuando el Señor nos honra. Y no sé cuánto tiempo será, mi hermano. Yo no sé cuántos años serán, cuántos meses serán los que muchas veces tenemos que pasar nosotros por tiempos difíciles. Pero el Señor quiere que tú camines recto, ni a izquierda ni a derecha, en integridad. Porque va a llegar un momento en que Él te va a promover, en que Él te va a bendecir, en que Él mismo va a ponerte vestiduras reales y va a venir el aplauso del cielo y va a decir: este es mi hijo fiel, esta es mi hija amada, en quien me complazco, porque ha sido fiel, porque se ha mantenido firme. Ojalá que usted y yo podamos hacer eso, mis hermanos, que vivamos de esa manera, que vivamos en esa posición, en esa autoridad, que caminemos ese camino, mis queridos hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la fama, el dinero, el poder, tiene el efecto perverso de transformar a las personas, hacerlas arrogantes, soberbias, y lo peor, de olvidarse de Dios y no responder y no recordar de dónde Dios nos sacó. ¿De dónde Dios le sacó a usted? A mí me sacó de un bar jugando billar, perdido en el mundo, a mis 18 años. Y yo nunca me voy a olvidar de eso. Nunca me he olvidado de eso. He estado en un auditorio con 2.800 personas predicando, mi hermano. Y ese día también recordé dónde el Señor me sacó. Ahora el Señor nos tiene acá, levantando esta iglesia hermosa. Y Dios está haciendo cosas hermosas aquí. Y siempre recordaré de dónde Dios me sacó. Y sé que Dios tiene muchas cosas más para mi vida, para mi familia, para mi hogar. Y usted y yo tenemos que siempre recordar de dónde Dios nos ha sacado. No olvidarnos, aunque estemos en el gobierno, aunque estemos delante de reyes, recordar de dónde Dios nos sacó. Quiero terminar aquí, mis hermanos. Dios tuvo tentaciones económicas, sociales y políticas. José fue tentado y se conservó limpio. A diferencia del rey David, si podemos hacer una comparación entre José y David, David fue un hombre que sí pecó. Y no es que estamos menospreciando a David, pero podemos hacer una comparación interesante aquí, ¿no? David sí pecó. David cometió adulterio y fue el autor intelectual de un asesinato. Usted lo sabe, lo ha leído, ¿no? José no escribió ni un salmo, no escribió los salmos, ni cantó, pero su vida se conservó pura. Su vida se conservó pura. Tan impactante, hermano, fue la victoria de José, que hasta los no creyentes, los paganos, reconocieron que él era un hombre de Dios.
Y estas son las palabras de Faraón que las acabamos de leer. En ningún lado vamos a encontrar a nadie más inteligente que este joven. Qué hermoso sería que digan algo así de nosotros, ¿no? Matthews, en ningún lado vamos a encontrar un hombre más inteligente que tú. Pablo Rivas, en ningún lado vamos a encontrar un joven más inteligente que tú. Javier Correa, no hay un hombre más inteligente que tú. Salomón Trejo, no hay un hombre más inteligente que tú. Que digan eso de nosotros, hermanos. Quiero terminar con esta pregunta, mis hermanos. Quiero terminar aquí. Al igual que José, ¿Dios está con usted? Póngase a pensar por un momento, ¿Dios está con usted? Usted puede decir, sí, Dios está conmigo. O tal vez usted puede decir, a veces. O tal vez puede decir, no, realmente ahorita no siento que Dios está conmigo. Hermano, José fue victorioso en el hogar, en las penas, en la prosperidad y en el mundo. Y esto me recuerda las palabras de Pablo en el Nuevo Testamento, Filipenses 4, 12 al 13. Y Pablo también entendía esta visión en su vida, porque fue un hombre también dotado, un hombre que sabía la palabra, un hombre que fue estudiado, un hombre que tenía influencia en su partido político, de los fariseos. Pero miren lo que dice Pablo. Dice, sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. La Reina Valera dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, mis hermanos.